Todos y todas. Les agradezco por haber aceptado la invitación a esta capacitación que se encuentra realizando la biblioteca como parte de las jornadas de capacitación de los recursos a los que suscribimos en este año 2023, siendo esta la renovación de la base de datos Scopus. Es una base de datos de citas y referencias bibliográficas que presenta muchas herramientas de mucha utilidad para la investigación, ¿no? Que nos va a permitir saber los autores más citados, las revistas más citadas, los países que están investigando más en los diferentes temas. Y bueno, para ello, solamente antes de darle la palabra a Camilo Torres, quien será el día de hoy el capacitador, que es representante de la misma base de datos, Publiciencia, y que manejan la base de datos Scopus, recordarles que el acceso a nuestras bases de datos dentro del campus es libre y fuera del campus es mediante un acceso remoto a través de un recurso que nosotros suscribimos que se llama MyLog. Si alguien no está conectado, puede comunicarse todavía este recurso que te permite desde el celular o desde tu computadora conectarte fuera del campus. Puedes escribirnos a la biblioteca, al correo biblioteca@flaxo.edu.es para nosotros asesorarles cómo conectarse. Igualmente, el día de mañana vamos a tener la capacitación sobre otra base de datos, Duke y World Scientific, dentro de esta jornada. Bueno, y le dejo entonces a Camilo. Bienvenido, Camilo, y gracias por acompañarnos. Entonces, esta capacitación tendrá aproximadamente la duración de 1 hora y media, hasta las 12 de la mañana. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jimena. Muy buenos días para todos. Les doy la bienvenida a esta sesión de capacitación. El objetivo de la capacitación que tendremos el día de hoy la vamos a dividir en dos partes, en dos secciones. La primera de ellas es donde vamos a ver unas diapositivas con las diferentes utilidades que tiene la plataforma, una presentación, y posteriormente vamos a ir a hacer un ejercicio práctico de la misma. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto, muy bien. Para todas las personas que quieran hacer alguna pregunta, pueden utilizar el chat o también, en mi caso, yo no tengo ningún inconveniente que abran su micrófono y hagan la consulta que deban hacer. Igual yo, mientras voy avanzando en la sesión, voy a abrir diferentes espacios para que pregunten, pero pues pueden interrumpirme sin ningún inconveniente. ¿Qué es Scopus? Scopus es la mayor base de datos de análisis de investigación y de almacenamiento de citas y resúmenes de literatura revisada por pares, que contiene journal, libros de conferencias y patentes. Adicionalmente, Scopus cuenta con herramientas inteligentes para rastrear, analizar y visualizar la investigación, ofreciendo una visión general de la producción mundial de investigación en los campos de ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales, artes y humanidades. Jimena, ¿me confirma si se está grabando la sesión? Sí, sí se está grabando la sesión y también, bueno, informarles que luego nosotros le ponemos la grabación en el canal de YouTube de la biblioteca. Perfecto, súper. Bueno, para poner como en palabras más coloquiales esta definición, les cuento que inicialmente Scopus es la base de datos o una de las bases de datos más robustas que existen en el mercado. Se dice que más o menos almacena entre un 80 y un 85% de la producción científica publicada a nivel mundial, y aquí vamos a encontrar información de todas las partes del mundo, de África, de Asia, de Oceanía, de Europa, de todas las partes de América, etcétera. Scopus es una base de datos referencial y de resúmenes. Es decir, en esta base de datos no vamos a tener la posibilidad de descargar el texto completo de los documentos. Entonces ustedes se preguntarán, Camilo, ¿para qué me sirve una base de datos que no puedo descargar el texto completo del documento? Y es que Scopus es una herramienta que nos va a permitir precisamente tomar decisiones totalmente conscientes y enfocadas a una meta dentro del proceso de investigación.
ya que Scopus cuenta con diferentes métricas o diferentes indicadores que precisamente nos van a dar información para yo tomar esas decisiones. Decisiones como, por ejemplo, qué artículo utilizar para mi proyecto de investigación, qué revistas leer o en dónde publicar mi artículo, con qué autor debo colaborar, por qué elegir o por qué focalizar mi búsqueda o mi tema de investigación por este lado y no por este lado, etcétera. Adicionalmente, les cuento que Scopus es una herramienta que la mayoría de su contenido está en inglés. Ustedes se preguntarán, ¿y hay de otros idiomas? Claro que sí. Hay español, hay alemán, hay ruso, hay chino, hay mandarín, hay todos los idiomas. Sin embargo, como ustedes saben, el idioma universal o el idioma que más personas hablan en el mundo es el inglés. Y pues la idea al final es darle mayor visibilidad a los documentos que yo publico. Por eso precisamente la mayor cantidad de contenidos está en este idioma. Por otra parte, Scopus es una plataforma multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir que es multidisciplinaria? Que vamos a encontrar información de todas las partes del mundo y de todas las áreas del conocimiento. Actualmente Scopus cuenta con más de 70 millones de registros, más de 6.000 editoriales, más de 39 millones de patentes, más de 38.060 títulos de revistas, más de 8 millones de memorias de conferencias y más de 1.500 títulos de libros, que se encuentran organizadas en estas cuatro grandes áreas del conocimiento. Inicialmente vamos a encontrar las ciencias sociales, que es el área que más información consolida dentro de la plataforma. Y aquí vamos a encontrar información sobre marketing, sobre finanzas, sobre administración, sobre ciencias sociales, sobre religión, sobre derecho y como tal todo lo que tiene que ver con las humanidades. Posteriormente vamos a encontrar las ciencias de la salud, que son todas aquellas áreas del conocimiento que se encargan del estudio y el cuidado del cuerpo humano. También vamos a encontrar las ciencias físicas, que son aquellas áreas del conocimiento como la matemática, la física, la química, las ingenierías y como tal todas las ciencias exactas. Y por último vamos a encontrar las ciencias biológicas, donde vamos a encontrar las áreas del conocimiento que se enfocan en el estudio y el cuidado de la naturaleza y de los animales. Áreas del conocimiento como las ciencias agrícolas, la agronomía, la agricultura, la zootecnia, etcétera. A continuación vamos a encontrar los 6 usos básicos que tiene Scopus, que nos van a desglosar un montón de beneficios y posibilidades. Dentro de cada uno de los usos básicos vamos a tener un montón de opciones que nos van a permitir precisamente mejorar dentro de mi proceso de investigación. Y el primero de ellos me va a permitir encontrar qué existe en la investigación científica mundial o poder realizar estados del arte. Realizar un estado del arte a muy grandes rasgos es poder encontrar toda la información que se ha publicado sobre determinada temática, precisamente para poder darle soporte a mi pregunta de investigación, darle un porqué, no simplemente por lo que yo piense o por lo que yo pueda concluir, sino darle una base científica a esa pregunta que yo tengo. Posteriormente, me va a permitir determinar cómo diferenciar temas de investigación y encontrar nuevas ideas. A partir de las diferentes búsquedas que yo puedo realizar dentro de la plataforma, yo voy a poder aplicar una serie de filtros o una serie de métodos de búsqueda que precisamente me va a permitir focalizar en una dirección esa investigación que yo estoy realizando. Por ejemplo, yo estoy haciendo la búsqueda sobre el COVID-19. Escribo COVID-19. Yo puedo encontrar en la plataforma qué es el COVID, cómo se transmite, cuáles son sus síntomas, cómo tratar estos síntomas, cuáles son las secuelas del COVID, cómo se realizaron las vacunas, las diferencias entre ellas, las farmacéuticas, cuál es el impacto de cada una de las vacunas y por qué se necesitan reforzar cada una de las vacunas por cierto tiempo. Y todo lo que acabo de mencionar tiene que ver con el área de la medicina. Medicina, microbiología, farmacología, etcétera. Pero también yo solamente buscando con el COVID-19, yo puedo buscar, por ejemplo, si mi temática fuera algo psicológico, yo puedo seleccionar en los filtros por área del conocimiento. Entonces, por ejemplo, en Scopus yo voy a encontrar diferentes estudios
psicológicos en la época de pandemia. Para nadie es un secreto que cuando tuvimos que pasar tanto tiempo encerrados en cuarentena, de mayor medida o menor medida, nos afectó psicológicamente a todas las personas. Y a partir de esta situación se generaron diferentes estudios precisamente en la psiquis, puede ser por un rango de edad, por un género, etcétera. Y eso tiene que ver con el área de la psicología. O por ejemplo, yo puedo buscar información sobre educación. La época de pandemia fue una época muy complicada, ya que a raíz de no poder salir de las casas, pues tuvimos que pasar a una educación totalmente virtual. Las instituciones no estaban preparadas en cuanto a plataformas, en cuanto a la tecnología. Por ejemplo, en este caso ya casi todas las instituciones cuentan con una plataforma de comunicación virtual. Los docentes no estaban preparados en cuanto a la metodología externa a un salón de clases. Los estudiantes tampoco estaban preparados precisamente porque necesitaban como la atención puesta en el tablero o en un salón de clase y lo que conlleva estar en él. Y tuvimos que desarrollar a partir de esto diferentes estrategias para mejorar precisamente las metodologías de educación. Y muchas personas o muchos autores o muchos investigadores a partir de esta situación realizaron diferentes investigaciones para mejorar este problema que teníamos. Y esto tiene que ver con el COVID-19, pero va a estar enfocado también en el tema de ciencias sociales o de educación. O por ejemplo, un tema económico. Australia es un país que su economía o gran parte de su Producto Interno Bruto está centrado en el turismo y en las personas que llegan a estudiar, ya que pues depende inicialmente la educación, todas las escuelas y las universidades, posteriormente la mano de obra, digamos que los trabajos como hotelería, meseros, carpintería, plomeros, está enfocado precisamente en los migrantes que llegan a estudiar y precisamente todo el tema de hotelería y turismo. Entonces, si recuerdan o si no saben, Australia fue de los primeros países en cerrar sus fronteras y junto con Nueva Zelanda fueron el último país en abrirlas. Entonces, como un país que su economía está tan focalizada en el turismo, en donde tuvo año y medio en el que no entraba ni una persona, no tuvo un golpe o un impacto tan fuerte dentro de la misma. Y eso tiene que ver con un tema económico. Entonces, como pueden ver, con un tema de búsqueda simplemente y utilizando los filtros, en este caso, yo como ejemplo utilicé por área del conocimiento, yo puedo encontrar nuevas ideas precisamente para realizar mis investigaciones. El tercer uso básico, que es el que tenemos acá, nos va a servir para decidir qué, cuándo y con quién aliarnos o colaborar. Y es que este es un uso muy específico de los investigadores, ya que con Scopus vamos a encontrar los diferentes perfiles de los autores que alguna vez han publicado un documento en las revistas que se encuentran indexadas en Scopus. Y aquí quiero hacer un llamado de atención muy importante, digamos que una aclaración. Yo como autor, como investigador, yo no publico mis artículos en Scopus. Yo publico mis investigaciones en revistas que se encuentran indexadas dentro de Scopus. Entonces yo no le puedo al señor Elsevier, que es el editor de Scopus, no le puedo decir dónde puedo publicar mi artículo, cuánto vale publicar mi artículo en Scopus. No, yo me contacto con una revista, publico mi artículo en esa revista y esa revista es la que indexa todas sus publicaciones en la plataforma. Y a partir de los diferentes perfiles de autor, yo puedo encontrar diferentes métricas que me van a permitir establecer o analizar cuál es el mejor de los autores para mi temática de investigación, de tal forma que me permite crear redes de colaboración, ya sea para colaborar con una investigación o para hacer una pregunta a uno de estos expertos. Entonces, al final nos va a servir para crear redes de colaboración, ya sea de forma nacional o interna o de forma internacional en otros países. El cuarto uso básico es dar seguimiento a la investigación a través de tendencias mundiales. Scopus no solamente nos va a servir para encontrar las referencias bibliográficas y los resúmenes de las temáticas de búsqueda. Scopus cuenta con un panel que precisamente nos va a permitir analizar
el panorama de la investigación a nivel mundial y a partir de ahí tener la información de cómo se comporta esta temática de investigación. Por ejemplo, una de las gráficas nos va a permitir ver, después de que yo realice mi consulta, nos va a permitir analizar si es un tema que aún es tendencia, que aún es una temática que tiene mucho impulso científico y que todos los años se publica más que el año anterior, o por el contrario, es un tema que ya pasó de tendencia o que ya no es vigente dentro de la comunidad científica y eso precisamente pueda llevar que al final no tenga la visibilidad o las citas que yo estoy buscando con la publicación de mi artículo y sea mejor de pronto mudarlo a otra temática que sí esté en auge. El quinto uso básico, que es el que tenemos acá, es identificar y analizar qué revistas leer y dónde publicar. Otra de las secciones o de los paneles que nos permite ver Scopus es precisamente la información enfocada en las revistas. Y aquí vamos a poder inicialmente identificar las revistas o por área del conocimiento, o por nombre, o por subtemática, y nos va a arrojar una serie de métricas o de indicadores que nos va a permitir establecer cuál es la revista más idónea dependiendo de cuál sea mi objetivo. Entonces yo voy a poder ver cuál es la revista con mayor número de citaciones, cuál es la revista con mayor impulso científico en determinada temática, en determinado tema de consulta o por área del conocimiento. Me va a permitir analizar cuál es su porcentaje de citación, etcétera. De tal forma que voy con toda la información que puedo evidenciar, voy a tener la posibilidad de decidir cuál es mi mejor opción para publicar mi artículo, si es en X o en Y revista. Y al final, toda la información que les acabo de contar va a apoyar a los autores precisamente o va a ayudar a los investigadores a manejar su carrera a través de diferentes métricas. Cada una de las secciones de la plataforma nos va a dar diferentes indicadores, diferentes métricas, diferentes factores de impacto que al final va a ayudar al investigador a ser muchísimo más estratégico, ya sea en el momento de realizar una investigación, en el momento de elegir mis referencias bibliográficas, en el momento de elegir la revista en donde voy a publicar mi artículo, en el momento de elegir un autor que sea relevante en mi investigación y hasta pueda colaborar con él, o en el momento de colaborar con una institución. Hasta aquí es la presentación de qué es lo que puede encontrar en Scopus. Ahora vamos a ir a la plataforma. No sé si antes de continuar ustedes me responderán en el chat si todas las personas les quedó claro cómo pueden acceder a Scopus desde que están en la universidad o cuando están fuera de ella. Si es claro, ¿cómo podemos encontrar la plataforma antes de continuar? Ahí me pueden colocar en el chat si fue clara la información que nos brindó Jimena al principio de la sesión. Mira, Jimena, Eugenio nos pregunta si pueden dar un repaso rápido de cómo ingresar a la plataforma. No sé si hasta nos puedas compartir tu pantalla y mostrarnos, por favor, dónde podemos encontrar el recurso. Este, a ver, estando dentro de la Flaxo es libre, ¿no? Puedo, o sea, se ingresa en el sitio de la universidad, en la biblioteca y en base de datos. O sea, no, déjame, es que no le tengo ahorita abierto, le voy a abrir para compartir. Y desde fuera, mediante la conexión VPN, mediante este recurso que les mencioné, pero ya sería desde fuera de la, de la biblioteca o del campus en general. Entonces, voy a ingresar para compartirles.
¿Están viendo la pantalla? Sí, sí se ve. Ya. Entonces, esta es la página de Flaxo, ¿no es cierto? Entonces, aquí estén dentro o fuera, pueden ingresar por la página de la Flaxo, de la universidad, y vamos a la parte donde dice, a ver, ya me metí en- bueno, aquí tenemos la biblioteca, y dentro de biblioteca está bases de datos, ¿no? Y en las bases de datos están las bases de datos a las que suscribimos, y aquí se encuentra Scopus. Entonces, damos un clic y estamos dentro de la plataforma de Scopus. Esto es lo que les puedo compartir. O sea, estando dentro o fuera es el mismo procedimiento, ¿no? Sino que para estar fuera tienen que estar conectados con la conexión, con este recurso que yo les decía que contrató la biblioteca que se llama MyLove. Y si no se encuentran todavía con este recurso, pueden comunicarse con la biblioteca. Eso sería, Camila, gracias. Perfecto, Jimena. ¿Puedes dejar un momentico ahí? No, no dejes de compartir para hacer una explicación. Ya. Miren, ¿cómo podemos reconocer que efectivamente estamos ingresando por la suscripción de la universidad, que estamos ingresando correctamente? Jimena, ¿me puedes ayudar, por favor, colocando el mouse como en la especie de palacio griego que se encuentra en la parte, ahí, en la parte superior derecha, ahí, sí? Ujú. Aquí ustedes pueden ver que van a encontrar el nombre de la institución, de tal forma que efectivamente van a reconocer que el acceso está correcto, que están ingresando por la suscripción de la universidad. Esto inicialmente. Y posteriormente en la parte superior van a encontrar dos botones. En la parte superior derecha. Un botón para crear cuenta y un botón para ingresar. La opción de crear cuenta me va a permitir utilizar todas las funciones personalizadas que tiene la plataforma. Funciones personalizadas como crear alertas de investigación, guardar las búsquedas que estoy realizando o guardar las referencias bibliográficas. Una diferencia muy puntual y muy grande. Una cosa es crear una cuenta dentro de Scopus y otra muy diferente es tener un perfil como investigador dentro de Scopus. Crear una cuenta precisamente me va a permitir mejorar la experiencia en el manejo de la plataforma. Eso es una cosa. Y tener un perfil solo lo van a tener aquellas personas que han publicado documentos en las revistas que se encuentran dentro de Scopus. Bien, entonces quiero hacer como la diferencia muy importante. Para crear la cuenta, damos clic en Create Account y ahí simplemente vamos a ingresar nuestro correo institucional. Ahí nos va a solicitar después en algunos casos una contraseña o en otros casos nos va a enviar un correo de confirmación al correo con el que me voy a registrar para precisamente tener la creación de la cuenta. Ujú. Ya, muchísimas gracias, Jimena. Ahora sí puedo continuar yo. Ya. Perfecto. Entonces aquí como ustedes pueden ver, yo en este caso yo ya ingresé con mi cuenta. Y en la parte superior vamos a encontrar las opciones a las que puede ingresar. Inicialmente vamos a encontrar la opción de Search, que es la opción de búsquedas en donde voy a poder realizar tres tipos de consulta. Inicialmente una búsqueda por documento donde voy a encontrar todos los resultados de los documentos que han sido publicados por la búsqueda que yo realice en esta barrita buscadora. La búsqueda por autores es donde voy a poder encontrar los autores que han publicado alguna vez documentos en revistas que se encuentran indexadas en Scopus y las afiliaciones, que son todas aquellas instituciones a las que pertenecen estos autores. Posteriormente vamos a encontrar la opción de recursos, que es donde vamos a encontrar todas las revistas que están indexadas dentro de Scopus. No es que vaya a poder tener acceso a la revista, sino que vamos a encontrar todas las métricas de cada una de ellas. Métricas como
su porcentaje de citación, el número de citaciones, el número de documentos publicados, dos puntajes muy importantes en rankings de revistas que son el Shimago Journal Ranking y el SNIP. Y voy a poder organizar estas revistas o filtrar estas revistas por cuartil. Vamos a encontrar también una opción de una campanita que es precisamente donde voy a poder gestionar todas esas alertas que voy creando más adelante. Vamos a aprender a crear una alerta. Y también aquí en la opción donde están las iniciales de mi perfil, yo en este caso tengo un perfil de demostración. Pero aquí vamos a encontrar las listas que voy guardando, las búsquedas que voy guardando, las alertas y una opción adicional sobre un dashboard. Vamos a realizar nuestra primera consulta. Entonces yo aquí en este caso simplemente escribo mi tema de consulta y la plataforma me va a traer todos los resultados. Y en la parte izquierda yo puedo elegir en dónde quiero realizar esa búsqueda, qué sección. Entonces, por ejemplo, aquí predeterminadamente yo voy a tener la opción que el término que yo escribo acá me va a hacer realizar la búsqueda en el título del artículo, en el abstract o en las palabras clave. Pero también puedo hacer la búsqueda. También puedo hacer la búsqueda por autor, por el principal autor de un artículo, por el título de la revista donde ha tenido publicaciones, por una revista en concreto, por el título del artículo solamente, por el abstract solamente o por las palabras clave solamente, el nombre de una institución y encontrar los perfiles, por ciudad o por país, o funding sponsor. Los funding sponsors son aquellas instituciones, institutos, organizaciones o empresas, ya sean públicas o privadas, que financian diferentes investigaciones a nivel mundial. Pero yo también voy a tener la posibilidad de que mi tema de consulta lo haga en todos los campos que acabamos de ver. Entonces, yo aquí en este caso voy a dejar en todos los campos. Primera recomendación muy importante, siempre tratemos de hacer búsquedas en inglés para poder traer la mayor cantidad de resultados. Segunda recomendación muy importante, yo aquí puedo hacer búsquedas por un concepto completo. Por ejemplo, yo voy a buscar toda la información que tenga que ver con el término energía solar. Pero para mejorar esa estrategia de búsqueda y para buscar este concepto, precisamente, valga la redundancia, como un concepto completo, lo que yo les recomiendo que hagan, y es el uso correcto, es que coloquemos paréntesis, comillas en cada extremo del término de consulta. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a buscar el término energía solar, sin las comillas, para que ustedes puedan ver la diferencia. Y aquí vemos Camilo, quería pedirte que por favor, si fuera posible, que los ejemplos que se utilicen que sean en ciencias sociales. Sí, claro, no hay problema. Gracias. Entonces aquí, por ejemplo, solo lo voy a tomar como ejemplo. Vamos a buscar sobre energía solar, ¿cierto? Y aquí vemos cómo automáticamente, en ese espacio que dejé entre los dos términos, la plataforma aplicó algo que se llaman los operadores booleanos. Los operadores booleanos son operadores lógicos que precisamente me van a permitir, en este caso, que es el operador booleano AND, me permite combinar dos términos de consulta. Dos palabras me las combina automáticamente utilizando este operador booleano. Pero también voy a encontrar el operador booleano NOT, que es el que me permite excluir, o el operador booleano OR, que es el que me permite buscar por sinónimos cuando dos términos son parecidos o significan lo mismo. Para buscar entonces en ese orden de ideas correctamente, lo que vamos a colocar en cada extremo son esas comillas dobles. Y aquí vamos a ver cómo automáticamente pierde ese operador booleano y realiza la búsqueda en el concepto completo. Y tenemos 4.564 documentos de resultado. Pero si yo hago la búsqueda
en inglés. Vemos que tenemos 652.417 resultados. Entonces, recomendación. Primera recomendación, siempre realicemos búsquedas en inglés. Segunda recomendación, coloquemos las comillas cuando la búsqueda que yo esté realizando contenga 2 palabras. Listo. Eso inicialmente. Vamos a utilizar ahora como ejemplo, vamos a realizar una búsqueda sobre marketing, ¿cierto? Y aquí encontramos que voy a tener la posibilidad de acceder a 1.379.350 documentos de resultado. Voy a ir un paso más allá en mi investigación y yo quiero consultar sobre marketing en redes sociales. Entonces aquí yo voy a utilizar esta segunda barra buscadora que me va a permitir precisamente combinar 2 términos de consulta. Entonces yo aquí voy a colocar el término social media. Ahí ustedes pueden ver que lo estoy colocando entre paréntesis. Y aquí vemos cómo al utilizar esta segunda barra buscadora, automáticamente utiliza el booleano y lo combina con mi segundo término de consulta, que es todo el tema de social media. ¿Cuántos términos de consulta puedo ir combinando y agregando? Los que yo quiera hasta que refine completamente esa búsqueda y me quede sin resultados. Si yo quisiera agregar, por ejemplo, solamente uno, puede ser, por ejemplo, Facebook. Si yo quisiera que fuera solamente en Facebook, aquí puedo escribir Facebook y me va a refinar muchísimo mejor ese tema de consulta. Pero también voy a tener la posibilidad de utilizar los filtros que encuentro en la parte izquierda. Entonces aquí vamos a encontrar por año de publicación. Vamos a encontrar por autores. Entonces vamos a encontrar los autores con mayor número de publicaciones. Por área del conocimiento, entonces si yo lo quiero enfocar en los negocios, la administración, la contabilidad, en las ciencias sociales, en las ciencias de la computación, por economía, econometría y finanzas, hay sobre medicina, sobre ciencias de la decisión, sobre psicología. Entonces, como les mencionaba, yo puedo focalizarlo por área del conocimiento. Por ejemplo, si yo estuviera interesado en hacer marketing por redes sociales enfocado en estudios psicológicos, por ejemplo, todo este tema de neurociencia, cómo hacerlo más atractivo para los hombres, para las mujeres, por rango de edad, etcétera, todo lo que tiene que ver con neuromarketing, puedo utilizar la psicología o la medicina, por ejemplo. Voy a encontrar también un filtro por tipo de documentos si yo estoy buscando artículos, conference papers, capítulos de libro, etcétera. Por las revistas que mayor número de publicaciones tienen sobre mi tema de consulta. Por palabras clave, entonces yo aquí, por ejemplo, si quisiera focalizarlo muchísimo más en un género en específico, por ejemplo, si yo quisiera focalizarlo en marketing en redes sociales para mujeres o para hombres o para adultos, por ejemplo, también voy a poder seleccionar. Yo, por ejemplo, en este caso, voy a seleccionar el tema de los adultos, si quisiera. También voy a tener la posibilidad de encontrar cuáles son las principales afiliaciones o instituciones en las que sus autores tienen mayor número de publicaciones sobre esta temática. Vamos a encontrar también cuáles son los funding sponsor con mayor número de financiamientos en este tema de investigación. Y vamos a también tener un filtro por país. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera encontrar las publicaciones realizadas por los autores ecuatorianos, entonces aquí busco por la E, y aquí busco que en Ecuador se han realizado 312 publicaciones sobre esta temática. Y también vamos a poder realizar un filtro por idioma. Como les mencionaba, no es que no haya en otros idiomas. Encontramos español, portugués, chino, alemán,
francés, italiano, coreano, turco, pero pues la mayor cantidad de resultados, como les mencionaba, por un tema de visibilidad, precisamente va a estar en inglés. Y aquí si yo quisiera, por ejemplo, como les mencionaba, buscarlo sobre un término en específico, digamos, en mujeres, voy a elegir el término female. Aquí simplemente doy clic en limitar y automáticamente me va a filtrar precisamente sobre el término que yo escogí. También puedo hacer esas búsquedas manuales. Entonces aquí tengo mi barra buscadora y en la parte superior tengo los operadores booleanos, donde simplemente dando clic puedo agregar alguno de los operadores. Entonces si por ejemplo yo quisiera excluir y me devuelvo. Si yo, por ejemplo, quisiera excluir el término masculino, ya tengo acá el término femenino escogido, pero quisiera excluir precisamente por mejorar esa búsqueda, todo lo que tenga que ver con los hombres. Entonces yo aquí busco. Y encierro. ¿Dónde puedo encontrar cómo mejorar esas búsquedas o cómo buscar correctamente? Aquí en la parte superior voy a encontrar unos tips de búsqueda, donde vamos a encontrar información sobre los operadores. Entonces, con lo que les mencionaba, para qué sirve el operador booleano OR, para qué sirve el operador booleano AND, o para qué sirve el operador booleano ONT, y diferentes ejemplos. También cómo utilizar el campo de código, si yo quisiera encontrar un autor o las referencias, etcétera. Aquí vamos a encontrar diferentes recomendaciones o diferentes consejos de cómo mejorar esas búsquedas que yo voy realizando dentro de la plataforma. También voy a tener la posibilidad de guardar esas búsquedas. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a colocarle el nombre a esta búsqueda, voy a darle capacitación Flaxo. ¿Dónde voy a poder encontrar esas búsquedas que voy guardando? Aquí en la parte superior donde está mi perfil, voy a encontrar la opción de Save Search. Y si revisamos, aquí voy a encontrar esa ecuación de búsqueda, el nombre y la fecha en la que guardé esa búsqueda. Y si quisiera eliminar una de estas búsquedas, simplemente doy clic acá en la caneca o en la basura y ahí queda eliminada. O también me va a permitir editar ya sea la búsqueda o el nombre, si yo deseo. Y también voy a poder crear alertas de investigación sobre esa temática. Entonces, inicialmente me va a permitir cambiar el nombre. Entonces aquí en este caso, vamos a editar esta búsqueda acá. Entonces aquí, en la parte superior tengo mis términos de búsqueda, que es la misma ecuación. Vamos a darle un nombre a esta búsqueda y va a ser el mismo nombre, capacitación Flaxo. Mi correo electrónico con el que me registré y puedo darle la frecuencia que yo escoja, ya sea de forma diaria, de forma semanal, y puedo elegir el día de la semana que yo quiera, sea un domingo, sea un lunes, sea un martes, o de forma mensual y puedo elegir el día del mes. Entonces yo quiero que todos los primeros de cada mes me lleguen todas las novedades que se han publicado sobre el tema de marketing en redes sociales. Y guardo esa alerta. ¿Dónde puedo administrar esas alertas? Aquí en la parte superior vamos a encontrar ya sea o la campanita acá o aquí dentro del perfil todo lo que dice alertas. Y aquí vemos
este que dice capacitación Flaxo, con la respectiva ecuación de consulta, la fecha en la que guardé esa búsqueda, y aquí lo mismo, puedo activar o desactivar esta alerta. Por ejemplo, yo voy a desactivar esta. Puedo editarla o puedo eliminarla. Yo aquí, por ejemplo, elimino esta búsqueda, que fue de una capacitación de ayer, y vemos cómo poder ir gestionando estas alertas. Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Aprovechen este espacio, por favor. Pregunten cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan. Aprovechen precisamente que se vea la diferencia entre que vea el video o la grabación de la capacitación y asistir a ella. ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Vale, listo. Yo ya tengo mi método de consulta, ya tengo mis resultados. Yo puedo organizar mis resultados por fecha de publicación del más actual al más antiguo o del más antiguo al más actual, por número de citaciones desde el documento con más citaciones al que menos citaciones tiene o al contrario, por nombre de un autor, por orden alfabético, del autor principal del artículo de la A a la Z o de la Z a la A, o por nombre alfabéticamente del título de la revista donde fue publicado, de la A a la Z o de la Z a la A. Yo en este caso lo voy a organizar por las citaciones. Y vamos a encontrar el título del artículo, los autores y la revista en donde fue publicado, junto con el abstract o el resumen del artículo. Vamos a encontrarlo acá. Y también voy a tener la posibilidad de exportar esa referencia bibliográfica. Yo aquí, por ejemplo, voy a utilizar acá este como ejemplo. Y aquí voy a encontrar las diferentes opciones en las que puedo exportar esa referencia. Puedo exportarlo en un archivo plano, en un HTML, en un formato que se llama BibTeX, en Excel, en formato RIS, o exportarlo automáticamente para Mendeley. Mendeley es un gestor bibliográfico también de Elsevier que precisamente nos permite inicialmente almacenar todas las referencias bibliográficas y posteriormente me facilita el proceso de citación en cualquiera de los formatos que yo desee citar. En APA, en IEEE, en Vancouver, en Chicago, en cualquiera de los formatos de citación que yo desee. Y aquí voy a poder seleccionar cuál es esa información que quiero exportar. Puedo elegir por la columna completa o de seleccionar la columna completa. Aquí en este caso, por ejemplo, puedes seleccionar esta columna o puedo elegir alguna información en cada una de las columnas. Y aquí damos clic en exportar. Yo aquí, por ejemplo, lo voy a exportar en Excel. Y aquí vemos cómo exporté esa referencia bibliográfica. Vamos a ingresar ahora a este artículo a ver cuál es la información que podemos evidenciar. Inicialmente vamos a encontrar la revista donde fue publicado este artículo. Entonces aquí encontramos que hay artículos desde 1957 hasta la fecha. Vamos a encontrar el área en el que se especializa esta revista. Camilo, perdón que te interrumpa, hay una pregunta en el chat. Dice, hablando de Mendeley, ¿se sincroniza con la versión de escritorio? Sí, claro, es que, a ver, digamos que Mendeley en las últimas actualizaciones, Mendeley en este momento tiene dos versiones, que es la versión de Mendeley Desktop, que es la que se venía utilizando anteriormente, y una nueva versión que se llama Mendeley Reference Manager. Cualquiera de estas opciones yo voy a poder actualizarlas desde la web. Si quieren lo vemos aquí muy rápido. Yo aquí ingreso a Mendeley. Ingreso aquí a mi biblioteca. Voy a compartirles toda mi pantalla para que vean cómo se actualiza en tiempo real.
Entonces aquí tengo Mendeley de la web. Vamos a exportar esta referencia bibliográfica, por ejemplo, de este artículo. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a utilizar en este caso, voy a utilizar Mendeley. Voy a enviarlo automáticamente. Voy a exportarlo en formato RIS para que ustedes puedan ver que esto mismo se puede utilizar en cualquier gestor bibliográfico, en cualquiera. Exporto. Aquí tengo los metadatos. Vengo acá a mi biblioteca. Voy a tomar los metadatos y los voy a llevar a Mendeley. Y aquí podemos ver cómo voy a encontrar los autores, el año de publicación, el título del artículo y la revista en donde fue publicada. Y esto lo estoy haciendo desde la web. Pero si yo aquí busco Mendeley, mira, aquí vamos a encontrar la versión de escritorio. Aquí vemos que ya está actualizado, que a las 11:21 añadí esta referencia bibliográfica. Entonces, como podemos ver, si se actualiza en tiempo real la versión web y la versión de escritorio. Recomendación mía. Mudamos nuestra versión a esta versión de Mendeley, a Mendeley Reference Manager. Precisamente porque la anterior versión pues ya ha dejado de actualizarse, es una versión que poco a poco va quedando obsoleta y pues aquí se está actualizando toda la información. ¿Fue clara la explicación, Joana, para ti? Sí, muchísimas gracias. Es que yo Perfecto. tengo el anterior, entonces por eso preguntaba porque no me actualiza a veces algunas cosas. Sí, recomendación, trata de utilizar la nueva versión de Mendeley. Dale, gracias. Listo. Entonces, si vamos en toda la información que podíamos encontrar del artículo, entonces lo primero que vimos, vamos a ingresar de nuevo, fue toda la información de la revista donde fue publicada. Entonces encontramos, aquí la vuelvo a abrir de nuevo, encontramos que tiene documentos publicados desde 1957 hasta el presente. Encontramos las áreas del conocimiento en donde se especializa esta revista. Vamos a encontrar algunas métricas como el SciScore, como el Shimago Journal Ranking o como el SNP. Y vamos a encontrar otras métricas adicionales. Vamos a encontrar el volumen donde fue publicado este artículo, las páginas en donde lo puede encontrar y la fecha de publicación. Encontramos el título del artículo. Vamos a encontrar el abstract del documento, las palabras clave del autor y las referencias bibliográficas. Y también vamos a encontrar algunas métricas de este artículo. Inicialmente vamos a encontrar cuántas citaciones tiene este artículo en Scopus. Posteriormente vamos a encontrar una métrica que se llama el Field Weighting Citation Impact, que es una métrica que habla del peso ponderado de impacto de citación y que nos va a permitir analizar y entender precisamente cuál es el impacto de las citaciones de este documento. Pregunta Diana. De un total de artículos sobre la búsqueda de algún tema, yo puedo saber cuáles son las palabras clave que más se repiten dentro de ese grupo de resultados. Pues precisamente cuando vimos en los filtros, Diana, tú puedes ver precisamente por ranking cuáles son esos términos. Entonces vas a encontrar, ven y lo vemos rápidamente acá. Aquí vemos por palabras clave, entonces de los términos claves el que más se repite en 20.342 documentos de social media, después social networking, después el término human, después el término humans y así sucesivamente. Tú vas a ver acá en cuántos documentos se va repitiendo estas palabras clave. Si tú quieres ver todas las palabras clave, simplemente das view all y aquí vas a ver en cuántos documentos se repiten cada una de esas palabras. Entonces,
Y vamos en las métricas. Entonces aquí encontramos cuántas citaciones tiene el documento en Scopus, que son 8.217. Estábamos hablando del peso ponderado de impacto de citación, que es precisamente nos va a poder entender, nos va a permitir entender cuál es el posicionamiento de este artículo dentro de la comunidad científica. ¿Y cómo lo va a realizar? Va a tomar 3 variables donde va a comparar documentos con estas mismas 3 variables para precisamente darnos esa cifra o ese indicador. Va a tomar documentos que tengan el mismo año de publicación, en este caso este es un documento del 2010, documentos que sean el mismo tipo de documentos, si son artículos todos, conference papers todos, capítulos de libro todos, y va a tomar como tercera variable las disciplinas a las que se encuentra asociada la revista en donde fue publicada. En este caso, recuerden que estábamos viendo cuando vimos a la revista que las áreas del conocimiento a las que se encuentra asociada son negocios, administración y contabilidad. ¿Por qué lo toma de esta forma? Porque un documento que fuera publicado de años anteriores, pues va a tener totalmente ventaja con un documento que se ha publicado este año, o que sea otro tipo de documento. Los artículos tienen mayor visibilidad que, por ejemplo, los capítulos de libros, o que sean de otras disciplinas. Una cosa es que yo comparar un documento que sea de medicina con uno que sea, qué sé yo, de artes, pues no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Por eso toma documentos con estas mismas 3 variables, perdón, y los va a evaluar desde el número 1. Perdón. Si está superior al 1, quiere decir que superó las expectativas que se tenían de artículos con estas mismas 3 variables, con estas mismas 3 citaciones. Sin embargo, si está por debajo del número 1, quiere decir que no llegó a esas expectativas que se tenían. En este caso, este es un artículo que tiene 190.81, es decir, superó con creces todas las expectativas que se tenían sobre artículos con estas mismas 3 variables. Y también vamos a encontrar una métrica adicional que son las Plumix Metrics. Las Plumix Metrics nos van a permitir ver ya no solamente cuál es la visibilidad del artículo dentro de Scopus, sino nos va a permitir ver la visibilidad y el posicionamiento fuera de él. Entonces aquí, por ejemplo, nos va a mostrar información sobre las citaciones. Entonces nos dice que en Scopus tiene 8.219 citaciones, pero en Crossref, que es otra plataforma, tiene 3.734, en Academic Citation 54, en Polycitation 64. Nos va a mostrar también su referencia bibliográfica exportada. Por ejemplo, en Mendeley tiene 19.573 referencias o lecturas. En SciUlike tiene 34 y en EBSCO tiene 1.962. También nos va a mostrar menciones en otro tipo de espacios, como puede ser, por ejemplo, referencias en Wikipedia, que tiene 17 referencias. Ha sido mencionado en 11 páginas de noticias o en 11 portales de noticias y tiene 2 menciones en blogs. Y también nos va a mostrar su interacción en redes sociales. ¿En qué redes sociales? En Facebook y en Twitter. En Facebook tiene una interacción entre dar like, entre comentar y entre compartir de 236 interacciones. Y en Twitter tiene 70 tweets a su nombre. Y vamos a encontrar los ejemplos más recientes. Por ejemplo, este es el tweet más reciente donde fue mencionado, que fue el 21 de agosto del 2021. La mención más reciente fue el 14 de agosto en un blog. Y la mención más reciente en un portal de noticias fue el 14 de mayo del 2021. Si quisiera ver todas las revistas en las que fue mencionado, en todos los portales de noticias, perdón, donde fue mencionado, puedo dar clic acá en SEAL News. Si quisiera ver todos los blogs donde ha sido mencionado, puedo dar aquí en SEAL Blogs. Y si quisiera ver todos los tweets, que puedo dar aquí en SEAL Tweets. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá? Pueden abrir el micrófono sin problema. Listo. Esto inicialmente, lo que hemos visto en la sesión hasta el momento, tiene que ver con las referencias bibliográficas, los métodos de búsqueda y los resúmenes de los documentos.
Pero como les mencionaba, yo voy a tener también la oportunidad o la posibilidad de analizar el panorama de este tema de investigación. Y aquí voy a encontrar un botón que dice Analyze Search Result. Si yo doy clic acá, vamos a encontrar inicialmente cuál es la tendencia de publicación año a año. Entonces vamos a ver que este es un tema que año a año va en auge y que tiene un impulso científico o una producción científica que va aumentando. Por lo tanto, es una temática que va ganando mayor y mayor interés dentro de la comunidad científica. Por otra parte, vamos a encontrar el comportamiento de las revistas con mayor número de publicaciones en esta temática. Entonces, por ejemplo, esta es la revista con mayor número de publicaciones, pero en lo que llevamos del año no es la revista que más publicaciones tiene. La revista que más publicaciones en el 2023, lo que llevamos del 2023 es esta revista. Y aquí vamos a poder ver cómo ha sido el comportamiento de las 5 revistas. Si yo quiero seguir adicionando revistas para fortalecer ese análisis, lo voy a poder hacer sin problema. Y si quiero compararlas ya no solamente sobre esta temática, sino en todas las temáticas en general, aquí en la parte superior, voy a volverme de nuevo, les voy a mostrar dónde. Aquí en la parte superior vamos a encontrar un botón que dice compare los recursos por diferentes métricas. Entonces aquí puedo compararlos por su site-score, por sus citaciones, en general, ya no solamente en esa temática que estábamos viendo, sino en general, por su producción científica, en general, y así sucesivamente puedo compararlo por diferentes métricas. También voy a encontrar un gráfico sobre los autores. Y voy a encontrar también un gráfico por afiliación. Pero entonces yo voy a aterrizarlo un poquito. Yo me voy a devolver acá y voy a agregar un filtro que sea sobre los autores ecuatorianos. Entonces aquí vamos a dar clic en View All. Vamos a dar clic acá en el país. Vamos a limitarlo por Ecuador. Y toda la información que a partir de ahora vayamos a ver va a estar focalizada en la producción científica ecuatoriana. La tendencia de publicación, las revistas en donde publican los autores ecuatorianos y cómo ha sido su comportamiento, los principales autores ecuatorianos y las principales instituciones del Ecuador. Entonces vamos a encontrar la particular de Loja, la Superior Politécnica del Litoral, el Espíritu Santo, La Coruña, por ejemplo. Entonces ustedes se preguntarán, oiga Camilo, pero ¿por qué hay una universidad de España si estábamos buscando Ecuador? Y es que el tema de la nacionalidad lo va a tomar es de la nacionalidad del autor. Entonces pueda que uno de los autores ecuatorianos trabaje precisamente en la Universidad de La Coruña. Pero entonces aquí, por ejemplo, para mi análisis yo puedo quitarlo. Aquí encontramos la PUCE, la Universidad de Guayaquil, la Politécnica Salesiana, yo creo que esta universidad no queda allá, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la Universidad de San Francisco de Quito. Si quisiera seguir agregando para este análisis, puedo agregar aquí la AMBATO, la ESPE, la Universidad Central del Ecuador, etc. Voy a devolverme y voy a quitar este filtro. ¿Por qué lo voy a quitar? Porque la siguiente gráfica que vamos a encontrar está enfocada precisamente en los países con mayor producción científica. Y pues obviamente si tengo Ecuador, pues... Y aquí vamos a encontrar cómo está la producción científica por país.
Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera comparar todos estos países con Ecuador, vamos a buscar acá Ecuador. Me pasé un montón. Aquí encontramos Ecuador. Y aquí vemos una gráfica muy rápida de cómo comparamos las principales potencias en esta temática de investigación con la producción científica ecuatoriana. Vamos a encontrar también por tipo de documento y por área del conocimiento. Y también vamos a encontrar por funding sponsor, que ya explicamos que son los funding sponsor. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Listo. Esto fue por la sección de documentos. Ahora vamos a ver rápidamente los perfiles de autor y los de afiliación. Yo aquí como ejemplo voy a utilizar un autor colombiano que se llama el doctor Rodolfo Ginás. Y vamos a ver la información de su perfil. Entonces aquí vamos a encontrar inicialmente el nombre del autor, en qué institución trabaja, en este caso en la Grossman School of Medicine de Nueva York. Vamos a encontrar cuántas citaciones tiene y en cuántos documentos lo han citado. ¿Cuál es la producción científica del autor? 384 documentos publicados en Scopus, o indexados mejor en Scopus, que ha colaborado con 430 autores y que tiene un índice H. El índice H, para los que no sepan, es el punto de equilibrio entre las publicaciones realizadas por el autor versus las citaciones que ha recibido. Entonces aquí vemos los documentos publicados y las citaciones que ha recibido. Y ese punto en común de del índice H, o esa variable en común entre los documentos y las citaciones, es el índice H. Vamos a encontrar también cómo ha sido su comportamiento por año de publicación. Entonces en cada una de las barras nos va a mostrar cuántos documentos ha publicado, en donde el año que más publicaciones tiene es en el 1997 con 17 publicaciones, y también cómo ha sido el comportamiento por año de las citaciones que ha recibido. Entonces el año que más citaciones recibió fue 1497 en el año 2013. Vamos a encontrar los 384 documentos publicados por el autor, que también los voy a poder organizar de la misma forma que organizamos nuestros resultados. Los 25.000 documentos que lo han citado. ¿Cuáles son los autores con los que más frecuentemente colabora? Entonces, que Suzuki Sugimori ha colaborado en 73 documentos, con Kerry Walton en 32 y con Urs Ribari en 28. Los tópicos con los que más frecuentemente realiza sus investigaciones. Y esa es la información que podemos encontrar en el perfil de autor. Y por último, vamos a encontrar el perfil de afiliación. Entonces yo aquí para este ejemplo, vamos a buscar la Flaxo, así. Que es la Flaxo Ecuador. ¿Me confirman si esa es la dirección de la universidad que queda en Pichincha, Ecuador? ¿Sí es? Sí, sí, sí es. Y aquí vamos a encontrar todos los nombres que ha recibido por los autores, solamente por sus iniciales. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es el nombre completo. Flaxo Ecuador, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y aquí el Flaxo entre paréntesis, con tildes, sin tildes, en inglés, etc. Vamos a encontrar cuántos documentos han publicado los autores o los investigadores de la Flaxo en la plataforma, que son 529. ¿De cuántos investigadores? 268. Vamos a encontrar la producción científica de los autores, donde el 46.1% de los documentos publicados son de ciencias sociales, que son 417.
Le siguen las artes y las humanidades con 13.2, que son 119 documentos. La economía, la econometría y las finanzas, las ciencias ambientales, los negocios y la administración y la contabilidad. También vamos a encontrar con cuáles son las instituciones con las que más frecuentemente colaboran los autores de la institución. Pues con la Universidad Autónoma de Barcelona ha colaborado en 19 documentos, con la Universidad Central del Ecuador en 14, con la PUCE 13, con la Universidad de Notre Dame 11 y así sucesivamente. Y también vamos a encontrar en dónde publican los autores de la institución los documentos. Entonces, en la revista Exploring the New South America Regionalist, ANSAR ha publicado 11 documentos, en la revista RISTI ha publicado 11, en la Ecological Economics ha publicado 9 y así sucesivamente. Y también vamos a encontrar información de las patentes. En este caso, la universidad no tiene ninguna patente registrada. ¿De dónde extrae la información de las patentes? Scopus rastrea esta información de 25 casas de patentes a nivel mundial. Y por último, vamos a ir a la sección de recursos, que es donde vamos a encontrar todas las revistas. Entonces aquí voy a poder filtrar las revistas, ya sea por área del conocimiento, por título de una revista en específico para poder conocer todos los indicadores de todas las métricas de ella, por editor o por el ISSN. Entonces yo aquí en este caso voy a buscar los resultados por las ciencias sociales. Aquí encontramos veterinaria, ciencias sociales. Si yo quisiera elegir una subárea o una subtemática, lo voy a poder hacer sin problema. Si quisiera buscar sobre antropología, arqueología, comunicación, estudios culturales, demografía, educación, estudios de género, ciencias sociales, geografía, salud desde las ciencias sociales, factores humanos y ergonómicos, derecho, bibliotecas y ciencias de la información, ciencias de la vida, lingüística y lenguaje. Bueno, aquí voy a encontrar diferentes subtemáticas. Yo aquí en este caso voy a traer toda la información que tenga que ver con las ciencias sociales. Y también voy a tener la posibilidad de filtrar por cuartil. Si quiero revistas de primer cuartil, segundo cuartil, entonces yo aquí en este caso voy a elegir revistas de cuartil 1 y 2. Encontramos 4.608 revistas y aquí voy a poder compararlas por las diferentes métricas. ¿Cómo saber por qué métrica las estoy organizando? Porque por donde voy a organizar los indicadores va a tener una flechita naranja. Entonces aquí en este caso, por ejemplo, están organizadas por su site-score. Si quisiera organizarlas por su número de citaciones, vamos a encontrar que la revista con mayor número de citaciones es esta revista con 181.699 citaciones. Si quisiera organizarlas por documentos o por producción científica, esta es la revista con mayor número de documentos, que son 36.485, por su porcentaje de citación, por el puntaje en el SNP o en el Chicago Journal Ranking. ¿Qué quisiera hacer bibliometría? Lo voy a poder hacer aquí, simplemente voy a poder descargar toda la lista de títulos. Aquí damos clic en la parte superior, que quiero descargar la lista de recursos, simplemente damos clic acá y aquí vemos cómo descarga esa lista de recursos, en este caso solamente la información que tiene que ver con las ciencias sociales. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Perfecto. Si no hay más dudas, si no hay más inquietudes, doy por finalizada la primera sesión de capacitación de la plataforma. Les agradezco mucho su participación y doy la palabra a Jimena y a las personas de biblioteca para que hagan el respectivo cierre de la sesión. Listo, Camilo. Muchísimas gracias. Gracias también a las personas que están participando de esta capacitación. Recordarles que la grabación de la misma la vamos a poner en nuestro canal de YouTube. Y bueno, nosotros periódicamente estamos brindando este tipo de capacitaciones sobre los diferentes recursos que suscribe la biblioteca, con el objetivo que las utilicen y utilicen todas las herramientas que presentan cada una de estas. Nuevamente, muchísimas gracias, Camilo. Entonces, hasta una próxima oportunidad.
cerremos la sesión.